Señor, en esta tarde de ver, amén, tu hermano Milton nuevamente con nosotros, su esposa Vivian, y conocer a Eduardo. Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho. God bless you, Eduardo. Welcome to the house of the Lord. Amen. Nice to meet you this afternoon. Amén. Así que los hermanos que no lo conocían, yo les voy a pedir que se ponga en pie. Gloria al Señor. Esta familia hermosa, póngase en pie. Gloria al Señor, denle un aplauso. Gloria al Señor. Han estado toda esta semana. Gloria al Señor, había con nosotros. Amén. Y es un privilegio tenerle con nosotros. Bienvenidos. Nos hace muy felices. Amén. Tenerlos en la casa del Señor. Amén. Y nos gozamos también de nuestro hermano Roberto, su esposa. Amén. Que les extrañamos. Dios les bendiga a muchos. Amén. Nos gozamos. Amén. De verle con nosotros, nuestra hermana. Amén. Con la señora Alicia. Gloria al Señor también, de verle en la casa del Señor, porque son caritas que nos hace falta ya verles en la casa del Señor, pues nos gozamos cuando le podemos ver. Y echamos de menos los que no están en este día. Señor, oramos por ellos para que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, como nuestra hermana Amy, nuestro hermano Néstor Abadías también, gloria al Señor. Amén, pero sabemos que Dios está con cada uno de ellos. Le pedimos estar en pies. Quiero saludar mientras usted se pone en pie los hermanos a través del internet. Gloria al Señor, que están también recibiendo este servicio de adoración al Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que la gracia del Señor sea sobre usted. Gloria al Señor. Quédese allí sintonizado porque nos vamos a gozar en la palabra del Señor. Amén. Quisiera, gloria al Señor, que los hermanos Ujieres vayan ya pasando, gloria al Señor, para levantar estas ofrendas en ministración. Amén. Los diezmos, las ofrendas. Y mientras, gloria al Señor, quiero dejarle con un texto muy hermoso de la palabra del Señor, y es una bendición. Deuteronomio capítulo 1 versículo 11 nos dice: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora soy, y os bendiga como os ha prometido. ¿Se atrevería a repetir eso conmigo? Es una bendición. Amén. Lo decimos: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Así con gozo cantamos al Señor con nuestra hermana Ruby en este momento. Amén. Y levantamos una ofrenda hermosa, Señor, en esta tarde de bendición para la obra del Señor. Grande es el Señor, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo. Amén. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Y él iba delante de ellos, y él iba delante de ellos. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego. De noche columna de fuego, de día nube, de noche fuego, de día nube, de noche fuego, de día y de noche. De día y de noche Jehová iba con ellos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Y él iba delante de ellos, y él iba delante de ellos. Por el día columna de nube, de noche columna de fuego, de día columna de nube, de día nube, de noche fuego, de día nube.
hasta aquí mi parte y nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Usted está en pie y yo quisiera aprovechar la oportunidad, gloria al Señor, para ir a la palabra del Señor. Gracias a nuestra hermana Jace. Gloria al Señor, todavía no se le ha olvidado. Gloria al Señor. Y sé que no se le ha olvidado porque el oído está ahí sufriendo. Gloria al Señor. Qué hermoso cuando podemos adorar al Señor por medio de todos los talentos que el Señor nos ha dado. No hay nada más lindo que darle lo que el Señor puso en sus manos para su gloria y para su honra. Gloria al Señor. En este momento quisiera el Señor que acompañara la palabra del Señor en Isaías capítulo 43. Gloria al Señor, versículo 1 y 2. Maravilloso, maravilloso es el Señor, aleluya. Isaías 43, versículo 1 y 2. Gloria al Señor. Damos gloria y honra al Señor por sus grandezas, por sus bondades. Aleluya. Y vamos a hablar en esta tarde acerca de reconociendo la voz de Dios. Gloria al Señor. Dios siempre habla. Es muy bueno y es saludable reconocer la voz de Dios. Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2, lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia que bendice al Señor dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te abnegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oramos. Señor, gracias. Tu palabra es verdad. Tu palabra es eficaz a nuestras vidas. Tu palabra nos ministra. Tu palabra nos consuela. Tu palabra, Señor, nos educa, nos forma, Padre eterno, para que seamos todo aquello que tú quieres que nosotros seamos, conforme a tus propósitos, conforme, Señor, Padre eterno, Señor, a tu voluntad. Así somos formados por tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta tarde tú ministres a nuestras vidas por medio de tu palabra, que podamos escuchar tu voz claramente, hablar nuestras vidas y seamos bendecidos por ella. Sabemos, Señor, que hemos llegado con una necesidad, y una necesidad de buscarte a ti, oh Dios, una necesidad de encontrarte, de escuchar tu voz para poder obedecerla y a su vez, Señor, recibir los beneficios que hay en obedecerte a ti en todas las cosas. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, pues toda la gloria y toda la honra es tuya, oh Dios. En tus manos, Padre eterno, ponemos esta parte en este momento y nuestro corazón, Señor, lo abrimos de par en par para recibir la palabra que tú hablas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Reconociendo la voz de Dios. Si nos remontamos al comienzo de los tiempos, encontramos que Dios siempre le ha comunicado su voluntad al hombre. Siempre le ha dicho, le ha dado a saber lo que Él quiere hacer, lo que Él va a hacer. Ahora, Él le habla, oído, como Él quiere, a dónde quiere y cuando Él quiere. El hombre no tiene ninguna, podemos decir en inglés, input, se me va la palabra hace un momento así en español, amén, no tiene una influencia en cuanto a decirle o dejarle saber a Dios de qué manera Él le va a hablar. Dios es soberano, como cantábamos hace un momento, y como Él es soberano, Él habla cuando Él quiere, donde Él quiere y a quien Él quiere. Por lo cual, desde los comienzos vemos a Dios hablando en diferentes formas. En ocasiones, Dios usa aún maneras extrañas, maneras que nosotros pensamos que son, amén, difíciles de poder asimilar, difíciles para nuestro pensar. Dios las usa para hablarnos.
Dios las usa para comunicarse con nosotros. Una cosa nos debe quedar por seguro, es que Dios sí habla. De que Dios todavía hace oír su voz. De que la voz de Dios retumba, gloria al Señor, por los montes y los collados. Que Dios, gloria al Señor, cuando habla, comunica a nuestro espíritu sus designios, su voluntad y sus palabras. Y espera de nosotros una acción. A muchos hombres le ha tomado la travesía de toda su vida, pruebas, dificultades, situaciones difíciles para entender que Dios le está hablando. El hombre ha estado en su caminar, ha estado en su travesía, ha estado en sus negocios, ha estado en sus quehaceres y ha pasado por dificultades y todavía a veces le cuesta, amén, reconocer que Dios le está llamando la atención. Que Dios quiere comunicar, que Dios quiere hablar. En el Antiguo Testamento era muy popular, Señor, escuchar o que oyéramos a los profetas usar ciertas expresiones como esta. Así dijo Jehová el Señor. Isaías usó esta expresión. También Jeremías dijo, palabra que vino de Jehová a Jeremías. Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová. Y Oseas dijo, me dijo otra vez el Señor. Dios siempre hablando con aquel que está dispuesto a escuchar su voz. Dios siempre comunicándose con aquel, gloria al Señor, que está, amén, con su disposición de hacer la voluntad de Dios. En el tiempo presente, Dios no ha cesado su comunicación con el hombre. Cuando el hombre pone atención y sintoniza, pone su canal, gloria al Señor, al canal de Dios, se sintoniza con el Señor, y esto lo hacemos a través de una vida de devoción, de una vida espiritual, de una búsqueda de la presencia del Señor. Dios habla nuestras vidas. Cuando hablemos la palabra, cuando oramos y clamamos al Señor, Dios habla a nuestros corazones. Cuando Dios habló, como lo hizo con estos hombres, grandes cosas sucedieron. Grandes mensajes fueron transmitidos. Cuando Dios habló, gloria al Señor, en el pasado a la creación, gloria al Señor, los animales obedecieron y desfilaron frente a Adán para recibir sus nombres. Les habló a los cuervos y ellos le llevaron comida a Elías. Dios, amén, en Cristo le hablaba a los demonios y los demonios obedecían. ¿Se acuerda del endemoniado de Gadara? Amén. Los demonios tuvieron que obedecer la voz de Dios. Cuando Dios habla, grandes cosas toman lugar. Dios en Cristo también hizo algo especial. Reprendió el viento y mandó, gloria al Señor, a que estos obedecieran. A la mar que callase, a los vientos aplacarse. Y la voz de Dios retumbó, gloria al Señor, y estos obedecieron a su voz. Muchas veces Dios habla por medios que son extraordinarios. Dios utiliza medios inconvencionales para nosotros. A Moisés le habló por medio de una zarza ardiendo. Un fenómeno que todavía ocurre en los desiertos del oriente. Cuando la sequedad, amén, es mucha. Cuando la temperatura está bien alta. No es raro ver que un arbusto se encienda en llamas. Y quizás Moisés había estado acostumbrado a ver este fenómeno porque todavía a este tiempo ocurre. Sin embargo, lo impresionante de aquel fenómeno era que la zarza ardía y no se consumía, y de que en medio de la zarza salía una voz que le hablaba a Moisés. Medios inconvencionales que usa Dios para hablar a nuestras vidas. El hombre lo que necesita es estar receptivo a lo que Dios quiere hacer. Es estar abiertos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios utiliza medios que para nosotros quizás no sean los más apropiados.
pero Dios lo ha de utilizar para comunicarse con su pueblo, para dejarle saber cuál es su voluntad, para dejarle saber, amén, cuánto le ama, para dejarle saber, gloria al Señor, que su fe no es en vano, que como hablábamos en esta mañana, gloria al Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y esa fe debe permanecer hasta que veamos la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas, hasta que veamos el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas pedimos al Señor? Y decimos, Señor, yo quiero que tú me contestes. Puede que Dios ya haya contestado, pero lo hizo de un medio inconvencional y no nos dimos cuenta que Él ya había hablado. Encontramos al profeta Balaam, y ese es un caso extraordinario. El profeta Balaam está en camino a hacer algo que no debía hacer. Él está en camino a maldecir al pueblo de Dios. Qué contradictorio. El profeta de Dios va marchando con su mula de camino a maldecir el pueblo de Dios, porque eso es lo que le había pedido Balac. Quiero que me maldigas este pueblo porque me siento tentado por ellos, me siento amenazado por ellos. Y Dios primeramente le había dicho a Balaam, no vayas, pero él insistió. Ahora encontramos, amén, a Balaam montado en su mula de camino a maldecir al pueblo de Dios, cuando un ángel de Jehová se presenta en el camino y la mula no quiere caminar. Balaam le da golpes, Balaam le empuja, Balaam busca la manera. Allí tuvo un tropiezo, amén, entre su pierna y la roca. Se hirió hasta un poco, amén. Y mientras golpeaba aquella mula, Dios le abrió la boca y la mula comenzó a hablar. ¿Y por qué te enojas contra mí? ¿No puedes ver el ángel de Jehová que está ahí al frente, que no me deja caminar? Dios utilizando medios inconvencionales para comunicarse con el hombre. Aun cuando el hombre está ciego, porque su plan, su deseo, su avaricia, su codicia lo está dominando, Dios todavía en su misericordia busca la manera de rescatarlo de esa condición y decirle, entra en tus sentidos. Nosotros nos gusta hacer planes, nos gusta planificar nuestro itinerario, lo que vamos a hacer, lo que queremos lograr. Especialmente quizás al momento de comenzar un nuevo año, al momento de planificar un nuevo calendario. Amén. Queremos planificar todo y que todo caiga en su lugar. Pero es necesario que al momento de hacerlo, Dios esté presente en nuestro calendario. Dios esté presente en nuestro itinerario. Porque si no es de esa forma, nos vamos a encontrar a Dios interviniendo en nuestra vida, queramos o no queramos, porque cuando Dios ama, gloria al Señor, Él amonesta. Cuando Dios ama, Él llama la atención. Cuando Dios ama y no quiere que se pierda, como dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento, no importa dónde estemos, seremos llamada la atención. Se ha montado en la mula, en un camello, en un caballo, donde sea, Dios nos llama. A Saulo Dios lo llamó tumbándolo de un caballo, de una cabalgadura. Dios le llamó la atención. Dios quería hablar con él. Otra forma inconvencional que utilizó Dios fue el fuego. Elías le contestó con fuego del cielo. Mientras se encontraba clamando al Señor por señal. Él pensaba que ya todo estaba perdido. ¿Cuántas veces nos encontramos en una encrucijada como esta? Pensamos que son más los que están en el mundo, que son más los que están en contra nuestra, que son más los opositores de la gracia de Dios, que son más los que sirven a otros dioses. Gloria al Señor. Y Elías se sentía marginado por la situación. Se encontraba entre la espada y la pared. Los profetas de Baal eran numerosos. Él estaba allí solo. Y él pensaba que estaba solo.
Pero Dios le da fuerzas para que comience a hacer algo impresionante ante los ojos de los hombres, pero que para Dios era algo, era una señal de poder. Gloria al Señor. Ahora Él se encuentra desarrollando, amén, el momento del sacrificio, poniendo las piedras en su lugar, cavando una zanja alrededor, gloria al Señor, y vertiendo agua sobre aquel lugar. Luego pidiéndole al Señor una señal de fuego. Y Dios contestó. Fuego descendió del cielo para dejarles saber a aquellos hombres y aún al siervo de Dios que Dios todavía habla, que cuando parece que hay silencio, Dios usa los medios que nosotros pensamos que quizás no sean posibles para dejarnos saber que todavía Él está sentado en su trono, que todavía Él es Dios, que todavía Él es Señor, que todavía Él es Rey. Gloria al Señor, aleluya. Cuando parece que el malo va a ganar, cuando parece, gloria al Señor, que el injusto va a sobrepasar al justo, encontramos a Dios muchas veces abriendo los ojos y el entendimiento de los hombres, dejándoles saber que no estamos solos. A Elías tuvo que dejarles saber: hay todavía en la casa de Israel 3,000 rodillas que no han doblegado, gloria al Señor, sus vidas a Baal. Todavía hay hombres y mujeres que son íntegros, que todavía sirven a Dios, que todavía buscan su guianza, que todavía buscan su dirección. En otra ocasión encontramos al profeta siendo amenazados, siendo rodeados por el ejército. Y Dios tiene que decirle al profeta, o el profeta tiene que decirle a Dios: Señor, ábrale los ojos a este siervo, para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios habla en momentos de crisis. Dios habla y nos deja ver su gloria en momentos de debilidad. Cuando hablamos de crisis, no podíamos sobrepasar a Job, el siervo Job. Job vivió momentos de crisis, momentos difíciles. Sin embargo, Dios le habló a Job por medio de un torbellino. Por medio de aquel torbellino, Dios ministró a Job. Dios le habló a él. Gloria al Señor. La voz de Dios se sobrepasa, gloria al Señor, los límites. Por eso no limitemos la voz de Dios. No limitemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No pongamos límite a la mano de Dios sobre nosotros. Dos peligros enfrentamos ante la voz de Dios. La puede confundir con la voz de hombre. Ese es un peligro. Hay que estar bien sintonizado. Samuel, siendo un niño, siendo muy joven, se encuentra en su dormitorio, en su lugar de descanso, cuando comienza a escuchar una voz que está hablando su nombre y está diciendo: Samuel, Samuel. Todos conocemos la historia. Él se levantó rápidamente, fue donde él y le dijo: mande, Señor, me mandó a llamar. Dijo: no te he llamado, voy, acuéstate. Dios está llamando, pero la voz está siendo interpretada como voz de hombre. Y es el primer peligro que hay cuando Dios habla. Confundir la voz de Dios con la voz del humano. Confundir la voz de Dios con aquel, gloria al Señor, que no es, gloria al Señor, que es igual a nosotros. Tenemos que tener una sintonía amplia y espiritualmente, gloria al Señor, tener la capacidad de distinguir cuándo es que el hombre habla y cuándo es que Dios está hablando. Gloria al Señor. Hoy en día encontramos muchos hombres hablando de parte de Dios y simplemente son huecos, están vacíos, son metal que resuena y címbalo que retiñe, como dice el apóstol Pablo. Gloria al Señor, porque la voz de Dios no está ni habita en ellos. Hay que tener cuidado en confundir la voz de Dios. Samuel continúa escuchando la voz de Dios y hasta que Elí entiende que es Dios quien está llamando.
El punto número 2 que enfrentamos al escuchar la voz de Dios es perder el privilegio de escucharla. Y eso sería devastador. Que llegue al punto que nos enajenemos de la voz de Dios. Que escuchemos la voz de Dios y ya no hay ningún interés en escuchar a Dios. Porque Dios continúa hablando. Dios continúa declarándonos, amén, aquellos misterios, declarándonos aquellas cosas que Él quiere hacer en nosotros. Pero el hombre no debe perder el anhelo y el deseo de escuchar la voz de Dios, de mantener una sintonía. Gloria al Señor. Samuel le dijo a Saúl, Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni en por medio de profeta ni por sueño. Y por esto te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Qué triste el momento en que Saúl está viviendo. Después de haber escuchado la voz de Dios, después de haber sido movido por la voz de Dios, de ser escogido como rey, ahora encontramos a un rey, primer rey de Israel, que está enajenado de la voz de Dios y ya no puede escuchar a Dios, ni como él dice aquí, ni en sueño, ni en profeta. Gloria al Señor. Dios lo llama y no responde. Amén. Dios ha hecho oído sordo a su llamado. La desobediencia es causante que la voz de Dios deje de escucharse. Cuando estamos en desobediencia, amén, la voz de Dios parece entrar en silencio. Cuando estamos separados de Dios, amén, la voz de Dios parece silenciarse. Y cuanto más buscamos y anhelamos que Dios nos hable, es triste llegar al estado, gloria al Señor, donde no importa, donde busquemos la voz de Dios, no la encontramos, porque ni el profeta puede hablar, gloria al Señor, y ni aún en sueño hay alguna revelación de parte de Dios. Es estar muerto. Cuando escuchamos la palabra y la palabra no causa ningún efecto en nosotros, hay peligro. Cuando leemos la palabra y la palabra no causa ningún efecto en nuestras vidas, hay peligro. Cuando el Señor nos revela a través de la palabra y el Señor nos habla de amor, de misericordia, nos habla, gloria al Señor, de obediencia, y no podemos entender la voz de Dios, hay peligro. Significa, gloria al Señor, que llegamos a un punto donde no importa, gloria al Señor, no hay retroceso. Nos hemos enajenado de la voz de Dios. No podemos acostumbrarnos a no escuchar a Dios. Sea en sueño, sea por su palabra, sea por un cántico, sea por una alabanza, sea por alguna administración, sea por un testimonio, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Que Dios hable a nuestras vidas, que Dios impacte nuestros corazones, que Dios tome, gloria al Señor, el primado en nuestras vidas, para que no nos pase lo que le pasó a Saúl. Qué triste poder escuchar de los labios de aquel rey, porque por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer, porque Dios se ha apartado de mí. Y esto no es lo que Dios desea hacer con el hombre. Dios desea tener una comunión con el hombre. Dios desea cohabitar con el hombre. Dios desea revelársele al hombre. Dejarle saber que Él está presente. Dejarle saber cuáles son, amén, sus deseos y su voluntad. Cuáles son sus propósitos. Gloria al Señor. Para que el hombre camine con la orientación, gloria al Señor, de esa guianza poderosa que da solamente la mano de Dios. Hay peligros de dejar de escuchar la voz de Dios.
El profeta Isaías escuchó la voz de Dios. Cuando Dios hablaba a Isaías, en el versículo que leímos, encontramos que Dios le asegura a Isaías que el pueblo es un pueblo protegido. Después de unos capítulos anteriores que hablaban de cosas muy poco positivas, de castigo de Dios, de encarcelamiento, hablaba, gloria al Señor, de ser llevados a otro lugar, a tierras extrañas. Ahora Dios le deja saber a Isaías por medio de su voz y le asegura que el pueblo será protegido. Le asegura que Dios continuará amando, que Dios permanecerá con ellos. Y eso es lo importante de escuchar la voz de Dios, de tener la atención puesta a sus palabras, porque muchas veces escuchamos que Dios va a castigar, que Dios va a someter obediencia, pero a veces nos quedamos con eso, nos entristecemos, nos vamos y no escuchamos que en medio de eso Dios nos va a seguir amando, que Dios nos va a seguir sosteniendo, que Dios nos va a seguir enseñando, que Dios nos va a seguir nutriendo, porque lo que Él quiere, gloria al Señor, es que seamos su pueblo, es que seamos su novia, es que seamos su iglesia, es que nos mantengamos fieles a Él. Dios es Dios celoso. Cuando nosotros queremos compartirnos nosotros mismos con el mundo, Él nos cela y nos deja saber que solamente podemos ser de Él, que no podemos servir a dos señores, como dice la palabra, porque serviremos a uno y aborreceremos al otro, que necesitamos estar centrados en el Señor. Dios iba a continuar amando al pueblo, aún al pueblo en desobediencia Dios le iba a amar. La presencia de Dios estaría con ellos. Cuando Dios toma acción en contra de los suyos, sea por la causa que sea porque ha habido pecado, porque ha habido desobediencia, esa distancia no es permanente. God doesn't hold grudges. Él no se enoja para siempre. La misma palabra dice, no guardará para siempre su enojo. Dios es Dios de misericordia. Dios es Dios de perdón. Dios es Dios bueno y compasivo. Por eso cuando el pueblo está en desobediencia, amén, y Isaías está viendo cómo, amén, el pueblo se ha alejado de Dios, aún Dios le deja saber, gloria al Señor, cuán preciados son para Él, cuánto les ama. De la misma manera Dios le deja saber a su pueblo hoy en el año 2015 cuánto le ama, cuánto Dios se interesa, gloria al Señor, porque le vaya bien, cuánto Dios se interesa, gloria al Señor, como joven, que seas bendecido, que seas cuidado, que seas guardado. I'll say it in English. God cares about you. God is looking to have a relationship with you. He's looking to bless you. He's looking to make you achieve your purpose because He loves you. That's all. That's all. That's the only thing that moves God's hands is love. It's the love for humanity. Because you are His creation. Somos creación de Él. Israel, ¿cuántas veces le falló a Dios? ¿Cuántas veces se apartaron de Dios? ¿Cuántas veces se fueron a adorar a otros dioses? Y Dios los castigó grandemente. Y Dios los entregó al mal. Y Dios permitió que vinieran otros reyes como Nabucodonosor y se los llevaran cautivos. Que perdieran sus tierras, que perdieran sus propiedades, que sus familias fueran divididas. Pero con todo y eso, Dios siguió amándoles. Vemos a nuestro alrededor una sociedad dividida. Vemos alrededor nuestro hombres y mujeres que un día caminaron en las filas del Evangelio, que un día amaron a Dios y hoy están lejos de Él. Dios no ha dejado de amarles. Recuerde que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento.
Por eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió para que tú y yo tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Por eso no podemos permitir, gloria al Señor, que exista una distancia entre nosotros y Dios. Dios le asegura que aunque su mano esté sobre el pueblo para castigarles, para corregirles, esa mano de corrección no es permanente, no está allí para siempre. Llega un momento en que Dios usa su misma mano, pero para abrazar, para acoger. Qué hermoso es el abrazo de Dios. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos decaídos, cuando estamos en tropiezos y dificultades, poder sentir las caricias de Dios, que quizás pone su mano sobre nuestro hombro y nos deja saber que no estamos solos, que no andamos, gloria al Señor, por el desierto, que Dios está con nosotros siempre. Dios se revela y habla a nuestras vidas. En el día que vivimos, Dios sigue hablando. Pongamos atención. Sintonicemos nuestro oído. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? ¿Por qué no podemos escuchar la voz de Dios? Porque sintonizamos muchas otras cosas. Porque nuestro tiempo, que es tan valioso, se lo entregamos a lo de allá afuera. Y escuchamos a todas las voces que salen por la radio. Escuchamos a todas las voces que salen por la televisión. A todas las voces que salen por los diferentes medios de comunicaciones. Pero muy poco tiempo a veces le dedicamos a escuchar la voz de Dios. He still speaks. Él todavía habla. Dios todavía muestra. Lo hace a través de su palabra. Veía la imagen de un hombrecito pequeño así en un camino y decía: Señor, háblame. Señor, háblame. Necesito escuchar tu voz. Quiero que me hables. Y de la mano del cielo, por el cielo abre una mano así y se extiende con una Biblia. Te estoy hablando. La palabra es palabra de Dios. La palabra, la Biblia, contiene la palabra de Dios. Lo que salió de la boca de Dios en inspiración a aquellos hombres que plasmaron aquí esas palabras. Dios nos habla. Mire, la Biblia tiene hoy, celebramos el día de la Biblia. Este libro, para que llegara a nuestras manos, ha costado sangre. Costó sacrificio. Cuando se comenzó a editar la Biblia, muchos hombres tuvieron que dar su vida porque se atrevieron a intervenir con este libro. Se atrevieron a decir: este libro debe ser leído por todos. Casas impresoras fueron quemadas. Hombres fueron muertos para que usted hoy y yo tengamos este libro precioso. Todavía encontramos, y a veces nos ponemos a mirar en las páginas, cuán preciada es la Biblia en muchos lugares. Cuando llegan esos cargamentos de Biblias, y yo he visto los videos y se me salen las lágrimas. Cuando abren esas cajas y ellos toman la Biblia en sus manos y la aprietan contra su pecho y la huelen y la vuelven a llevar a su pecho y dicen: ese amor, esa pasión por la palabra de Dios, esa pasión porque por fin, amén, hay algo que va a acercarle su vida más a Dios. Hoy nosotros la tenemos en todas partes. La tenemos aquí. Diferentes versiones, diferentes idiomas. Dios nos está hablando. La tecnología no es de Dios. Eso sería otro estudio bíblico. Pero ha permitido que por ella tengamos la palabra de Dios en todo lugar.
No importa dónde estamos. Tiene un app que tiene la Biblia, allí puede leer la palabra de Dios. Pero qué mucho costó, qué mucho sacrificio para que usted hoy escuche la voz de Dios, para que yo hoy escuche la voz de Dios. Pongámosles atención a la voz de Dios. Muchos hombres en la palabra del Señor como Jonás. ¿Cuántas veces tuvo que Dios hablarle a Jonás para que obedeciera su voz? 19 ocasiones. 19 formas usó Dios para hablarle a Jonás. Sin embargo, costó trabajo que Jonás obedeciera la voz de Dios. Y aún después de obedecer la voz de Dios, Dios tiene que intervenir nuevamente con él porque se enoja cuando Dios perdona al pueblo. Las maneras que utilizará Dios para hablarnos no siempre serán metódicas. Dios va a usar diferentes formas para hablarnos. Podemos salir de este lugar, sentarnos en el barquito allá afuera, comenzar a mirar alrededor y Dios va a poner nuestra mirada en algo que nos va a hablar. Puede estar en su casa, mirar por la ventana y ver algo. Dios le va a hablar. Puede abrir la palabra y Dios le va a hablar. Puede irse de rodillas y Dios le va a hablar. Dios utilizará medios para hablar a nuestra vida. Lo que sí debemos tener pendiente es que nunca será bajo mi criterio. Nunca será bajo mi raciocinio. Es como Él quiere hacerlo, cuando Él quiere hacerlo y como Él quiere hacerlo. Lo que Él pide de nosotros es que seamos receptivos, que estemos dispuestos a escuchar su voz. Una cosa sabemos, es que Dios desea continuar hablando a nuestras vidas. Dios desea seguir comunicando sus propósitos a sus hijos. Dios desea, gloria al Señor, que nosotros podamos estar sensitivos a su voz. Nosotros somos sensibles muchas veces en lo físico, alguna planta, algún alimento nos da alergia, algún medio ambiente nos da alergia. Somos sensitivos a diferentes cosas. Dios quiere que seamos sensitivos a su palabra, pero en una buena forma. No que nos dé alergia, porque nunca la palabra te va a dar alergia. No conozco a nadie que sea alérgico a la palabra de Dios. Todo aquel que es tocado por la palabra de Dios es sano, espiritualmente y físicamente. Así que pongamos la atención en escuchar a Dios. Sintonicemos nuestro oído para poder escuchar su voz. Te invito a estar en pie en esta tarde. Señor, te damos gracias porque tú todavía nos hablas. Te damos gracias porque tu voz es escuchada a través de los tiempos. En tiempos antiguos hablaste por los profetas. En tiempos, Padre eterno, difíciles, hablaste a los apóstoles, hablaste a tu iglesia. Y hoy como pueblo tuyo nos sigues hablando. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra, Señor, es firme. Nos resta a nosotros, Señor, estar sensitivos a tu voz. Permite que las demás voces que están compitiendo con tu voz sean aplacadas. Señor, se levantan muchas voces a nuestro alrededor. Voces que nos dicen, ve a tal lugar. Voces que nos gritan, ve a este otro lugar. Voces que nos dicen, ve y haz esto o haz aquello otro. Pero ¿qué está diciendo tu voz? Ayúdanos a escuchar tu voz. Tu voz que sobrepasa todas las voces. Tu voz que tiene poder. En tu voz, Padre eterno, Señor, tenemos la paz de que si obedecemos, Señor, tus preceptos, todas las cosas nos saldrán bien. Pedimos tu dirección. Pedimos tu guianza. Pedimos, Señor, que en nuestro diario vivir no nos falte un momento en que tu voz hable y ministre a nuestras vidas. En tu casa, en el automóvil, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos, que tu voz hable a nuestras vidas. Que seamos tocados, que seamos bendecidos, que seamos sanados por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén.
Quisiera en este momento saludar nuevamente a los hermanos a través del internet, dejarles saber que Dios te está hablando a ti también. Que Dios ministra a tu corazón y a tu vida. Si estás viendo este mensaje, esta palabra no es casualidad. Dios te trajo aquí, gloria al Señor, para darte una palabra de esperanza. Dios se interesa por ti. Dios te ama. Si en este momento todavía no has recibido al Señor, yo te invito a hacer esta oración y decirle: Señor, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre, te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy quiero ser tu hijo y quiero poder escuchar tu voz por el resto de mis días hasta que vaya contigo ante tu presencia. En el nombre de Jesús, que lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén y amén. Si haces esta oración, hoy entras en la presencia del Señor. No tienes por qué esperar, porque Dios comienza a hablar a tu vida desde hoy. Te saludamos, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Iglesia, hacia adelante en el Señor. Es hermoso poder continuar en las filas de la fe y del Evangelio. En este momento nos despedimos, amén, a través de los hermanos, a través del internet, diciéndole que hasta el próximo domingo llegamos nuevamente a ustedes. Amén, que la palabra del Señor siga en sus corazones. Amén, la iglesia del Señor dice amén. El Señor puede tomar asiento por unos minutos. Gloria al Señor.